las empresas de éxito creen en la actualización de su gente. En AmCham Panamá también. Contamos con 11 comités sectoriales para que se mantenga siempre informado. Bienes raíces y construcción, comercio e inversión, desarrollo organizacional, educación, energía, finanzas, legislación e impuestos, salud, sostenibilidad, transporte y logística, turismo. Aliento a todos los miembros de AmCham que no se encuentran activamente en los comités que participen dentro de los mismos, ya que esta es una excelente oportunidad para mantenerse actualizados y tener un canal de networking muy productivo y con colegas muy respetados donde uno está en constante aprendizaje. Mi experiencia dentro de los comités de AmCham Panamá ha sido enriquecedora. Te permite generar y compartir conocimientos con profesionales de otras organizaciones. Promueven iniciativas en beneficio de sus agremiados y de la comunidad. El participar de los diferentes comités de AmCham ha sido una experiencia de gran valor. La calidad de los conferencistas en los diferentes webinars, la calidad de la organización y el servicio siempre han sido de excelente calidad. Disfrute de todos estos beneficios y conéctese con un mundo de oportunidades para su negocio. Arturo, ¿estás por ahí? Creo que está teniendo un problemita de conexión. Se ha salido de la sala. Aquí está nuevamente. Un segundo, Arturo. Vale, ¿me escuchas? Sí. Correcto. Vale, perfecto. Muy buenos días a todos. Yo soy Arturo Miranda Castillo. Soy el director del Comité de Bienes Raíces y Construcción de AmCham, que es la Cámara Americana de Comercio e Industria de Panamá. Tengo 15 años como miembro de la Cámara y soy abogado y financista, activo en el mundo inmobiliario, financiero, legal y otros. El día de hoy tenemos un panel muy interesante que es para discutir la nueva ley de leasing inmobiliario. Más que nada es un conversatorio. La idea es intercambiar comentarios, opiniones e ideas sobre el tema, ya que es una ley muy reciente, la ley 179 del 16 de noviembre del 2020, y aún falta su reglamentación. Entonces, en esta fase, es una fase de divulgación de la ley, es una ley que tiene mucho interés, tanto para el sector bancario, financiero, inmobiliario, legal u otros, porque en la ley se aprecia muchas aristas con otras. Por ejemplo, algo interesante es que va a estar bajo el paraguas o supervisión o fiscalización de la Superintendencia de Bancos. Eso es algo que vemos de una manera muy positiva, así como, por ejemplo, la primera ley de fideicomiso del 84, que quedó en la super de bancos y después se hizo una posterior modificación macro en el 2017. Eso es algo positivo. Otro punto positivo, que también, por ejemplo, desde 1990 tenemos una ley de arrendamiento financiero de bienes muebles que teníamos hace más de 30 años en funcionamiento, que está bajo la Dirección General de Empresas Financieras del MISI. Entonces, esta ley da una amplitud, un paraguas para que las fiduciarias, previos ciertos trámites adicionales de capital u otros, puedan obtener dicha autorización. También empresas financieras, sea que tengan licencia o autorización, mejor dicho, de arrendamiento financiero de bienes muebles, previo trámites de capital, pago de una cuota inicial y otros temas también pueden obtener dicha autorización. Entonces eso invita a que sectores financieros, legales, puedan pues participar de esta actividad. Eso nos parece muy importante. Por supuesto que en Panamá el centro bancario y los super de bancos son muy importantes y para la regulación y la reactivación de la actividad económica del país. Entonces, por eso es que esta nueva ley es muy importante para agilizar inventario, para poder lograr transacciones más seguras, más reguladas. La verdad que ya desde hace muchos años, por lo menos 5 o 7 años más o menos, ya se venía manejando una figura parecida de manera privada. Eran contratos promesa un poco más largos, se le llamaban alquileres como zona compra. Todas estas figuras seguirán existiendo,
pero cuando existe una figura de arrendamiento financiero de bien inmueble, será bajo esta nueva ley. Eso es lo más importante. No puede ser un periodo menor a 5 años, tiene ciertos beneficios fiscales. Bueno, tiene una serie de cosas que son muy interesantes y positivas, aprenderlas, manejarlas, para lo que estamos en este rubro. Entonces, el día de hoy tengo el placer, el honor de comentarles que tenemos a 2 abogados importantes de Quijano y Asociados. Quijano y Asociados es una de las firmas legales más importantes de Panamá, miembros de AmCham desde hace mucho tiempo, así que realmente estamos en estamos en nuestra casa, y la verdad que hemos preparado una muy buena presentación. Y también, por supuesto, agradezco a Jaime Paz Rodríguez, socio de Quijano, y a Alex Ugasti, asociado. Y Jaime pues va a continuar, él está miembro de nuestro comité inmobiliario, así que nos va a estar apoyando durante el año con todo tipo de webinars y temas del estilo afines a nuestro sector. Así que le cedo la palabra a Jaime Paz Rodríguez. Gracias Arturo. Buenos días a todos. Como mencionaste, mi nombre es Jaime Paz Rodríguez, soy socio de Quijano y Asociados. Antes que nada, esperando que todos sus seres queridos se encuentren bien de salud en estos momentos difíciles que estamos todos viviendo y que bueno, que ha sido un periodo difícil. Y bueno, gracias a Dios, como que vemos la luz y vemos la actividad comercial como que reactivándose, ¿no? Así que eso es positivo. Quisiéramos agradecer a AmCham a través de su Comité de Bienes Raíces por abrirnos las puertas para dictarles este webinar sobre la Ley 179 que regula el arrendamiento financiero de bienes inmuebles. Nuevamente un especial agradecimiento a Arturo Miranda, Chairman del Comité de Bienes Raíces, por organizar este evento, a Federico Samek de AmCham y a Florencia Suárez también por coordinar todo. Solo para darles un pequeño briefing de nuestra firma, ya hace 2 años cumplimos 60 años de existencia. Tenemos una fuerza laboral de 150 personas, entre abogados, ejecutivos y personal administrativo. Estamos en capacidad de brindar asesoría en todas las ramas del derecho y estamos a la orden para todos, para cualquier asistencia o asesoría que requieran en el futuro. Como mencionó Arturo, esta nueva ley que regula el leasing inmobiliario resulta una posibilidad importante en estos tiempos para reactivar el sector inmobiliario, en especial para muchas familias que en estos momentos difíciles no son sujetos de crédito. El leasing inmobiliario tiene la posibilidad de que estas familias jóvenes o personas que han sido afectadas por la crisis económica puedan suscribir un contrato de leasing y ya pasado el tiempo de 5 años, o inclusive quiero aprovechar para decir que se puede pactar hasta por más tiempo, puedan lograr adquirir y financiar esa casa que todos quisieran tener, ¿no? Sin más preámbulo, paso de inmediato a presentarles a Alex Ugasti, asociado a nuestra firma, que iniciará con la presentación de este tema. Está con nosotros también nuestra jefa de mercadeo, Sofía Johnson, que nos estará ayudando con la presentación. Bienvenido y gracias. Te paso la palabra a Alex. ¿Qué tal? Muchas gracias, primero que todo, a los miembros de AmCham. Jaime, gracias por tus palabras. Sofía, en esta ocasión, como les han mencionado, nosotros en este corto tiempo, vamos a tratar de comentarles acerca de nuestras opiniones y los aspectos más relevantes de la Ley 179 de 2000, que es la Ley de Leasing Inmobiliario, Arrendamiento Financiero. Antes de iniciar, me gustaría presentarme formalmente. Yo soy Alex Ugasti, socio de la firma Quijano y Asociados. Mis especialidades están acá en la diapositiva. Básicamente nos especializamos en derecho administrativo y financiero, en temas de contratación pública. Vemos litigios de arbitraje y temas principalmente de derecho civil y comercial. Ostento una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas desde el año 2009, adquirida en la Universidad de Panamá. Tengo una maestría y posgrado en Derecho Procesal y una especialidad obtenida en la Universidad de Salamanca en el año 2013 en Derecho Administrativo y Financiero. Pasa
Sofía. Como primer punto, nos gustaría primero explicarles un poquito el concepto que nos trae el mismísimo artículo 1 de la ley 179 de 16 de noviembre de 2020, que como Arturo y Jaime le comentaron al inicio, es la ley de leasing inmobiliario o de arrendamiento financiero de bien inmueble, y la ley la define o inicia definiéndola como aquella operación mediante la cual un arrendador financiero celebra, según indicación del arrendatario financiero, un contrato en virtud del cual este último adquiere el derecho al uso y goce de un bien inmueble mediante el pago de alquileres por un plazo definido. Al término de ese plazo definido, entonces el arrendatario puede ejercer o no la opción de compra. Y si decide ejercer la opción de compra, entonces todas las sumas de dinero que canceló en concepto de canon de arrendamiento le serán reconocidas en el valor de compra del bien. Esta característica, la última que menciono en este concepto que les estoy esbozando, es básicamente la figura esencial del arrendamiento financiero, y es precisamente lo que hablaba Jaime, que en estos momentos de pandemia esta figura viene a ser un alivio importante para personas jóvenes, personas de clase media baja, que por lo general en este tiempo se les hace inclusive más difícil que antes de pandemia, porque han perdido su estabilidad laboral, no tienen continuidad, y quizás por ese tema se les hace muy difícil obtener un financiamiento y poder pagar lo que todos conocen como el abono inicial, que por lo general, dependiendo del banco, va de 5 a 10%, inclusive en algunos casos llega hasta 15%, el abono inicial de una primera vivienda. Entonces esto deviene complicado, y lo que quiere hacer el gobierno nacional, dicho por ellos mismos, el ministro de Vivienda, entre otros, es incentivar el sector inmobiliario y ayudar a estas personas que están en estos momentos intentando adquirir una vivienda y no pueden por los temas económicos, que inclusive lo quejaban antes de la pandemia, y ahora con la pandemia se han agravado un poco. Entonces esta figura viene a ser o se constituye como una herramienta o una opción importante para esas personas que desean adquirir esa primera vivienda. Entonces, como les mencionaba, la ley 179 viene a ser el marco normativo actual, y es importante también mencionar al inicio de esta presentación que el propio artículo 15 de la ley 179 establece que para este rubro de arrendamiento, para este tipo de arrendamiento financiero, no aplican las normativas contenidas en la ley 93 de 1973, que es la Ley General de Arrendamiento, ni la normativa contenida de manera general en el Código Civil. Pasa la diapositiva. Ok. Entonces, en esta parte queremos brindarles cuáles son las características, o explicarles cuáles son las características más esenciales a nuestro punto de vista de esta ley 179. Y básicamente a mí siempre me gusta, como todo egresado de la Universidad Nacional, siempre vamos directo, cuando queremos entender una figura contractual, vamos directo a su naturaleza, y por eso nos gusta, siempre todos nuestros profesores nos enseñaron a que para poder entender muchas situaciones de un contrato había que entender primero su naturaleza, y por eso me gustaría traer estas especificaciones y explicárselas un poco, porque una vez las logramos entender, logramos comprender muchas razones de ser de algunos mandatos de la ley. Por ejemplo, este contrato de leasing inmobiliario es un contrato típico. ¿Por qué? Porque es típico, se volvió típico desde el momento en que la ley 179 entró en vigencia y lo reguló de manera típica. Y es un contrato bilateral. Bilateral, ¿por qué? No porque tenga dos partes, porque algunos, inclusive abogados o los que no son abogados, piensan que un contrato es bilateral por el hecho de tener dos partes. Eso no es así. Todos los contratos tienen dos partes. Yo no conozco ninguno que no tenga dos partes, pero se constituye en bilateral o se caracteriza por ser bilateral porque ambas partes firmantes del contrato adquieren derechos y obligaciones. Es por eso que el contrato se vuelve bilateral. Es oneroso porque en este caso el arrendatario debe pagar un canon de arrendamiento, y es formal porque el propio artículo 7 del texto de la ley 179 nos especifica que el contrato, para perfeccionarse, debe contar por un instrumento escrito.
¿ok? Lo contrato formal sería un contrato consensual, como lo es, por ejemplo, el tema de la compraventa de bien mueble, que es un contrato que se perfecciona con el acuerdo de las partes. No así el contrato de leasing inmobiliario, que es un contrato, como les digo, formal, y no basta con el solo acuerdo de las partes, sino que ese acuerdo tiene que constar por escrito. Entonces, la ley exige esa formalidad para que se perfeccione. ¿Quiénes son las personas jurídicas autorizadas para fungir como arrendadores financieros? Según la ley 179, los bancos, las empresas fiduciarias y las empresas financieras son las tres personas jurídicas que van a poder fungir como arrendadores financieros, y a eso también agrega aquellas personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos que al efecto dispone la ley 179. En sus últimos artículos establece cuál va a ser el procedimiento para el registro, que al efecto, como mencionaba Arturo al inicio de la presentación, va a mantener la superintendencia de bancos sobre aquellas personas que puedan dedicarse a este negocio de arrendamiento financiero. No necesariamente tienen que estar constituidas como empresas financieras al momento de entrada en vigencia de la ley, sino que posterior a eso, si llenan los requisitos de ley, pueden entonces dedicarse a este negocio de arrendamiento financiero. Jaime Paz más adelante también les va a explicar un poquito más sobre el tema. Básicamente acá tienes que llenar unos requisitos, tienes que pagar una cuota de registro que está fijada en la ley 179 en $30,000 de registro inicial, más $15,000 anuales, más una cuota que al efecto fija la superintendencia de bancos para el tema de toda la fiscalización que deben llevar a cabo esas personas jurídicas que se dediquen a este negocio. Otra característica importante es que la ley fijó en su artículo 7 que este tipo de contrato no puede ser por un plazo, o no puede celebrarse por un plazo menor a 5 años. Eso lo contiene el numeral 11 del artículo 7 de la ley 179. Ese es el plazo mínimo. Obviamente puede celebrarse a 10, 15 años perfectamente. No hay ningún tema o ninguna restricción en cuanto a la cantidad de tiempo por la cual puede celebrarse de manera inicial el contrato de leasing inmobiliario. En cuanto al objeto, ¿qué bienes pueden ser objeto de leasing inmobiliario? Acá muchos clientes nos consultan si todos los bienes inmuebles pueden ser objeto de leasing inmobiliario y por qué hacen la consulta. La verdad es que el artículo 5 del texto de la ley 79, que lo tengo por acá, en el numeral 4 establece que el arrendamiento financiero de bienes inmuebles podrá recaer en adición de viviendas sobre locales comerciales e industriales, incluyendo galeras y espacios de oficina. Entonces, algunos lectores, cuando ven este artículo, dicen, ok, el leasing inmobiliario solamente puede recaer en adición de viviendas, locales comerciales, industriales, incluyendo galeras. No es así. El verbo rector que utiliza el numeral 4 establece que podrá recaer. Es un artículo inclusivo, no es un artículo de lista taxativa que establece que solamente este tipo o característica de bien inmueble son susceptibles de ser adquiridos bajo leasing inmobiliario. Básicamente, el artículo 1, el numeral 1 de ese mismo artículo es el que te habla de que todos los bienes inmuebles, inclusive inexistentes, porque te habla de que los existentes o futuros pueden ser objeto de leasing inmobiliario. Futuros porque tú puedes celebrar un contrato de leasing inmobiliario sobre un bien que no está construido, en cuyo caso tendrás que pactar en el contrato que el descuento o el canon de arrendamiento que va a ser exigible será exigido al momento de la entrega de ese bien. Entonces, ese bien que no es existente en ese momento, que es un bien futuro, puede ser objeto también de leasing inmobiliario. Y menciono acá en la diapositiva el artículo 325 del Código Civil para los curiosos, para que puedan ir y remitirse al Código Civil y verificar cuál es el listado de bienes inmuebles en la República de Panamá, pactado así en el Código Civil. El Código Civil tiene una lista de todos los bienes que son considerados bienes inmuebles. Están Se pausó, Alex. Alex, se silenció tu micrófono. Sí, no sé. Sí, disculpe, pásala, Sofía. Ok.
En cuanto a las siguientes características del leasing inmobiliario, tenemos que existe una subrogación establecida en ley, y es que salvo pacto en contrario, el arrendador financiero quedará subrogado en todos los derechos del arrendador financiero. ¿Qué quiere decir esto? El arrendador financiero tiene en efecto, al ser propietario de ese bien que está dando en arrendamiento, acciones contra, por ejemplo, el constructor de un apartamento, de una casa o de una obra, puede repetir contra él y solicitarle la indemnización por daños y perjuicios, puede solicitarle el restablecimiento de la cosa al estado inicial en caso de que resulte tener algún vicio oculto. Entonces, ¿qué pasa? Por imperio de la ley, en este tipo de arrendamientos, el arrendatario se subroga en todos esos derechos que tiene el arrendador en contra del constructor de la obra o todas las personas que intervengan, o inclusive en todos aquellos derechos de protección al consumidor. El arrendatario entonces se subroga por imperio de ley en todos esos derechos y tiene la titularidad de los mismos. Entonces, también otra característica importante es que por imperio de ley, en el artículo 8 de la ley 179, se establece que se prohíbe el arrendamiento financiero de bienes inmuebles previamente grabados o con limitaciones de dominio, y se incluye una excepción, que es que siempre y cuando el titular o dueño de ese gravamen expresamente otorga autorización para que se dé en arrendamiento financiero ese bien, entonces la nulidad no persiste, ¿ok? La nulidad solo se va a dar en caso de que el titular de ese gravamen o quien lo hubiese inscrito no otorgue su autorización. Si la otorga, entonces no opera la nulidad que al efecto dispone el artículo 8. También posteriormente en la ley se establece que una vez celebrado el contrato, el arrendamiento financiero no puede gravar o transferir bienes, los bienes objeto de arrendamiento financiero sin el consentimiento escrito del arrendatario. Y esto es bastante lógico. No puedes estar enajenando por otro lado el bien que has dado en arrendamiento financiero, ¿no? Entonces, acá no hay mucho que explicar, pero sí es importante establecer que la ley dejó claro que esta situación se maneja de esta manera. Y acá viene un punto importante, a mi juicio, y que debiéramos afinar el lápiz, y yo lo encuentro un poco inconveniente, y máxime si estamos hablando de que el arrendamiento financiero es una figura que tú la vas a utilizar para incentivar a un sector de la población y que pueda ese sector de la población adquirir su primera vivienda, pero acá pones una prerrogativa en favor del arrendador, y es que estableces en el artículo 20 que presta mérito ejecutivo el propio contrato de arrendamiento. Ojo, es el contrato de arrendamiento que presta mérito ejecutivo. Y esto no es normal, no es natural que en un contrato tú establezcas que ese contrato presta mérito ejecutivo al contrato en sí, porque no es la naturaleza de un contrato que preste mérito ejecutivo, y por eso no está dispuesto así en nuestro Código Judicial como recaudo ejecutivo. Entonces, ¿cuáles son los recaudos ejecutivos? Por ejemplo, un pagaré. Un pagaré tiene básicamente un derecho reconocido en favor del acreedor del pagaré, y el deudor del pagaré tiene una deuda líquida y exigible que cancelar en favor del titular del pagaré, y por eso es que ese contrato tú lo puedes llevar a los tribunales de justicia y ejecutarlo por la vía ejecutiva. Entonces, a mi juicio, el que preste mérito ejecutivo, el propio contrato, no me resulta conveniente, y de hecho me parece que descuadra un poquito. Cuando voy leyendo todo el articulado, me llama la atención este artículo 20, y por eso entro a analizarlo un poco y llego a la conclusión de que definitivamente, si lo que se quiere incentivar es este sector, no puedes entrar a decir que el propio contrato presta mérito ejecutivo. Yo entiendo la parte de que el arrendatario, si no paga 3 meses, le puedes hacer un proceso expedito, que también está en la ley, un proceso sumario, y puedes liberar el bien a través de ese proceso sumario por vía judicial. Pero no comprendo por qué el legislador se esmeró en establecer que presta mérito ejecutivo el contrato de arrendamiento. Yo asumo que lo hace para que sea atractivo para los bancos y para
las personas jurídicas de las que les hablaba, que al final van a poder entrar en este negocio como arrendadores, pero me parece que descuadra bastante con toda la esencia, con toda la naturaleza de este tipo de contratos. Es mi punto de vista, quizás alguno de ustedes me diga, oye, Sugasti, pero ¿cuál es el problema? Si tú dentro del proceso ejecutivo puedes dentro de los 8 días siguientes a tu notificación presentar una excepción de pago, pero ¿qué pasa si el arrendatario no se entera de ese proceso ejecutivo en término oportuno y lo notifican por edicto emplazatorio y no concurre dentro de esos 8 días? Entonces va a tener una ejecución en su contra y no va a poder defenderse, porque en el proceso ejecutivo no hay pruebas, contrapruebas y alegatos, como sí lo hay en un proceso sumario, en un proceso ordinario. Entonces, bueno, en el proceso sumario las pruebas van acompañadas con la demanda de la contestación, aunque ese no es el objeto de esta exposición. Sí quería exponérselos para hacer un llamamiento aquí a todos los comparecientes a que presten atención y sepan que el propio contrato presta mérito ejecutivo como si ya hubieses incumplido tus obligaciones de pago como arrendatario, y no es ese el caso. Nadie al momento de suscribir el contrato ya ha incumplido una obligación, y es por eso que a mi juicio es un poquito exacerbado. Creo que se les pasó la mano acá. Entonces, otra de las características que tiene la ley de leasing inmobiliario es que establece que la responsabilidad por daños y perjuicios frente a terceros durante el periodo de arrendamiento es del arrendatario, ¿ok? El arrendatario es quien responde frente a terceros por cualquier responsabilidad de daños y perjuicios que pudiesen causarse por razón del contrato de arrendamiento o que sean ocasionados por el propio bien, ¿ok? Entonces, como mencionaba también Arturo al inicio de la presentación y Jaime, la Superintendencia de Bancos va a ser el ente rector en esta materia, va a ser quien se va a estar encargando de todo el tema del registro y fiscalizando a todos los sujetos, de los 4 sujetos que les mencioné al inicio de la exposición, que van a poder dedicarse a este negocio y fungir como arrendadores financieros. Pásala, Sofía. Ok, tenemos también los beneficios, súbele un poquito, ahí. Los beneficios del leasing inmobiliario. Acá hay un primer beneficio que es básicamente judicial procesal, que es que los bienes sujetos a un contrato de leasing inmobiliario no van a poder ser secuestrados o embargados por terceros en contra del arrendatario financiero. Y en el artículo 23 se establece que el arrendador financiero, en caso de que el bien sea secuestrado o embargado, puede comparecer al proceso por medio de incidente o por medio de una tercería excluyente a solicitar la rescisión de ese secuestro o la exclusión de ese bien de ese proceso judicial principal, ¿sí? Y establece inclusive que una vez presentado el incidente, el arrendador financiero puede fungir como depositario, o sea, es a quien le van a entregar el bien para que lo cuide como buen padre de familia en lo que se resuelve el fondo del incidente. Es decir, todo esto lo hizo el legislador, esta parte sí la entiendo perfectamente y encaja dentro de todo el escenario y toda la figura, porque lo que se quiere es no descontinuar todo el proceso o la operación de arrendamiento financiero, que no se vea afectada, y si se ve afectada por acciones como esta, que imagino será el caso en algún momento, que no sea tan impactante para esta figura y para esta operación. Entonces, también el leasing inmobiliario tiene beneficios fiscales que han sido ampliamente abordados por las autoridades en sus disertaciones. Cada vez que les preguntan sobre el tema del leasing inmobiliario, ellos exponen en debida forma, porque esta es la intención, vender este tipo de figura para que al final, como hablamos al inicio, venga a ser una opción importante y genere toda la reactivación del sector inmobiliario, que ha sido un sector muy golpeado por la pandemia, y básicamente esa es la intención también de que esta norma salga en ese momento que salió, que fue en noviembre de 2020, producto de que es una de las iniciativas del gobierno nacional por reactivar la economía nacional y sobre todo ayudar un poquito al sector inmobiliario. También este tema, a mi juicio, ayuda a los 4 sujetos de los que les hablé, que pueden ser arrendadores inmobiliarios. Y entre los beneficios es que el ITBMS
en cuanto al ITBMS, los alquileres pagados bajo leasing inmobiliario no serán grabados con ITBMS por un periodo de 5 años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley 179, y también entra en materia a regular cuáles son los gastos deducibles. Y para el arrendador, todos los gastos que se generen en materia de mantenimiento y primas por razón de primas de seguros, etcétera, y de mantenimiento del bien van a ser deducibles de su impuesto sobre la renta. Y para el arrendatario, los intereses que paga en concepto de cánones de arrendamiento también son deducibles de impuestos sobre la renta. En materia de FESI, FESI es el Fondo Especial de Compensación de Intereses, que mucha gente escucha hablar de FESI y a veces no entiende de qué se trata. Es que a todos los préstamos mayores de 5.000 balboas le aplica una sobretasa por imperio de ley de 1%. Entonces, ¿cuáles son las reglas? La ley establece en su articulado que existen reglas para cuando el FESI aplica y cuando no aplica. Cuando están exonerados las actividades de leasing inmobiliario de FESI, cuando el mismo se celebre con fines agropecuarios o para vivienda principal, o se lleve a cabo por entidades sin fines de lucro y entidades del sector público. Entonces, en este caso, no aplica nunca la sobretasa esta del 1% que se regula muy bien en la ley de FESI, y cuando sea para otros fines que no sea agropecuarios o vivienda principal, entonces se exonera los 10 primeros años de la operación el tema de la aplicación de FESI, y cuando se trate de construcciones o desarrollos de proyectos inmobiliarios no está exenta. Es decir, todas las operaciones para construcción de proyectos inmobiliarios no van a estar exentas de FESI. A esas operaciones les aplica FESI. Y en materia del impuesto de transferencia de bien inmueble, va a estar exento cuando corresponda a la primera venta, y además también está exonerado del impuesto de transferencia si al finalizar el plazo del contrato, como les hablaba al inicio, ese arrendatario decide ejercer la opción de compra. En ese momento, para darse la transferencia del bien inmueble a su propiedad, inscribirse en registro público, toda esa operación está exenta de ese impuesto de transferencia, que es el 2% del valor del inmueble. ¿Ok? Esta es también, a mi juicio, un incentivo importante para que esta figura se convierta al final del día en lo que quiere el gobierno nacional, en lo que queremos todos, que es que se reactive la economía, ¿no? Porque todos de alguna forma u otra nos vemos impactados con este tema. Así que, a mi juicio, este punto, estos incentivos son muy importantes y debemos prestarle muchísima atención y entenderlos. Pásalo, Sofía. En la terminación del contrato de leasing, acá el artículo 14 de la ley 179 estableció 3 formas específicas mediante las cuales se opera la terminación del contrato de leasing inmobiliario. Es cuando el arrendatario decida no ejercer la opción de compra, ese es el primer supuesto. Acá entonces finaliza el contrato de leasing inmobiliario, puede finalizar también por mutuo acuerdo o por incumplimiento de las obligaciones del arrendatario. Es importante mencionar que también el texto de la ley 179, porque nos lo preguntan algunos clientes, no tiene como una causal de terminación que el arrendador incurra en un proceso de quiebra o bueno, con la nueva ley de insolvencia que trae nuevos procesos de liquidación forzosa o liquidación voluntaria. Esos procesos no son causales para la terminación del contrato de leasing y se establecen procedimientos encaminados a conservar la vida del contrato si el arrendador incurre en una de estas nefastas causales. Entonces, el cuarto numeral te habla que por cualquier otra causa debidamente pactada en el contrato o la ley, es decir, las partes tienen la libertad de pactar en qué momento, de acordar al momento de la celebración del contrato, cuáles son las causales por las cuales se va a estimar la terminación del contrato sin causas imputables a ellas. Entonces, con esto yo termino mi presentación y le doy paso a nuestro siguiente expositor, que ya ustedes lo conocen, habló al inicio, y es Jaime Paz Rodríguez, experto en todos estos temas y muy bueno en todo lo que tiene que ver con lo que son el negocio de bienes raíces. Yo cada vez que tengo un casito acá, que tiene que ver con temas de bienes raíces, yo me asesoro con Jaime
Se lo recomiendo mucho. La verdad es que es un profesional muy bueno en este rubro y sin más que agregar, Jaime, tienes la palabra. Gracias Alex, por las palabras y por la propaganda. La verdad que después de escuchar el marco regulatorio de la ley es importante que se vea y que se vean todos los detalles de lo que representa la ley, los incentivos fiscales y la forma como va a operar el leasing inmobiliario financiero. Nosotros ahora le hablaremos rápidamente del arrendamiento indirecto, que consideramos que esta ley está enfocada hacia allá y en la práctica, en la mayoría de las ocasiones, se va a dar a través del arrendamiento indirecto. La ley lo define, el arrendamiento financiero, en la cual la propiedad del inmueble objeto de arrendamiento es transferido a favor de un tercero por mandato fiduciario o a título fiduciario, quien actuará como arrendador financiero en favor e interés de un arrendador financiero indirecto debidamente autorizado y por cuya cuenta se adquiere y arrienda el bien. Siguiente. A través de la constitución de un fideicomiso como vehículo para el arrendamiento financiero indirecto de bienes inmuebles, se podrá transferir la propiedad de uno o más bienes inmuebles a favor de una fiduciaria y dicha entidad, actuando como arrendador financiero a título fiduciario y no a título personal, quedará debidamente facultada para celebrar según indicaciones de la promotora. Aquí ponemos promotora porque después verán un diagrama donde yo detallo que esto está bien enfocado hacia ellos, que son los que tienen el inventario de propiedades y son los que tendrán no tendrán la posibilidad, pero yo creo que los ayudaría mucho a colocar todos sus inventarios a las personas que de repente en un momento dado no son sujetos de crédito y necesitan ese periodo de tiempo para poder financiar o pagar el abono inicial. Siguiente. Este es el diagrama y es como una estructura que nosotros hemos elaborado como una propuesta ya, inclusive. Aquí vemos el fideicomitente en el recuadro de la izquierda, que viene siendo el vendedor o el propietario o el promotor de los bienes inmuebles. Este fideicomitente o el dueño de las propiedades le transfiere las propiedades al fiduciario y el fiduciario tiene el mandato de celebrar contratos de arrendamiento financiero con el arrendatario financiero, con opción de compra del bien inmueble. El fiduciario recibe los pagos y se los pasa al fideicomitente. Aquí incluimos también el tema de designar una compañía de administración de bienes inmuebles que, ya que el fiduciario y los bancos, porque en esta figura también yo creo que en la fiduciaria de los bancos de repente también van a estar muy involucradas en este proceso, porque al final lo que se requiere es el financiamiento, de que si un cliente logra mantener ese contrato de leasing y mantiene los 5 años y mantiene sus pagos y resulta que tiene interés de comprar, al final el banco va a poder determinar y va a poder otorgarle el financiamiento, que eso es lo que se busca, que las personas que suscriban este contrato de leasing al final compren la propiedad, no es que simplemente lo alquilen y ya después simplemente decidan no adquirirlo, ¿no? Entonces, esta compañía de administración de bienes inmuebles básicamente gestiona el cobro de los alquileres de los bienes inmuebles y supervisa el cumplimiento de las obligaciones del arrendatario financiero. Siguiente.
los pasos a seguir, perdona que me voy a poner mi lente, serían básicamente, como expliqué, el fideicomitente es el propietario de los bienes inmuebles, quien celebra un contrato de fideicomiso con el fiduciario y transfiere al fideicomiso las propiedades para que estos sean dados en arrendamiento financiero por el fiduciario. El fiduciario es el arrendador financiero indirecto, quien celebra contratos de arrendamiento financiero con los arrendatarios financieros por mandato del fideicomitente. El arrendatario financiero es el cliente de la promotora que celebra el contrato de arrendamiento financiero con el fiduciario. El fideicomitente designa a una compañía administradora de bienes inmuebles para que se encargue de la gestión de cobro de los alquileres, administración de los bienes inmuebles y supervisión del cumplimiento de las obligaciones por parte de los arrendatarios financieros. El fiduciario recibe los pagos de los alquileres en una cuenta fiduciaria, el traspaso de los pagos a favor del fideicomitente, luego descontar los gastos fiduciarios y costos relacionados con la estructura serán acordados entre el fideicomitente y el fiduciario. El arrendatario financiero, por ley, es el responsable del pago de cualquier impuesto, tasa, gravamen, contribuciones, multas, sanciones, infracciones o penalizaciones sobre el bien inmueble objeto del contrato o que deben pagarse en razón de su uso o tenencia. El arrendatario financiero también será responsable por la conservación y mantenimiento del bien inmueble, incluyendo el pago de cuotas de mantenimiento cuando apliquen. Básicamente, ese era lo que quería exponerles sobre lo que nosotros vemos después de haber revisado la ley y haber conversado con Alex. Va hacia allá, digo, hay muchos temas, entiendo que ya hay las personas encargadas de reglamentar la ley ya están sentados, ya se han reunido varias veces, tanto el MISI, que verá el tema operativo, como la Superintendencia de Bancos, están por elaborar la reglamentación de la ley. Pero bueno, consideramos que sí va a ser de gran utilidad para muchos. Como dijo Arturo al principio de la presentación, al ser regulada, al ser formal, eso logra que la figura sea atractiva y que la gente tenga confianza de que va a estar depositando dinero y que al día de mañana no de repente el arrendador, el dueño de la propiedad o el promotor por alguna razón desista de vender o algo de esa naturaleza. Así que eso es básicamente, yo creo que hacia ahí vamos. Es importante también en un momento dado valorar los costos relacionados con estas estructuras para que no se convierta también en algo oneroso. Eso lo tendrán que ver en la reglamentación y ver de qué otra manera se puede realizar este leasing. Muchas gracias y estamos a la orden para cualquier pregunta que tengan. Vale, Jaime, excelente y muchas gracias y por supuesto Alex, ambos por su exposición. Para mí hay muchas aristas. Una arista es la legal. También anoche cuando estaba leyendo la ley, no sé, por la 10ª vez, me llamó también atención el tema del mérito ejecutivo, pero esto es una oportunidad para ciertos sectores que hoy en día no califican para un préstamo hipotecario, tengan oportunidad de comprar una vivienda a largo plazo. Eso se comprende, pero también obviamente que uno ve hoy a bancos con temas de defaults, temas de moratorias, es un poco complicado. Uno ve el tema de los alquileres con la protección que se le presta a los arrendatarios. Entonces, cualquier inversionista, cualquier promotor, cualquier compañía grande propietaria de muchos bienes inmuebles, la pregunta es esta: cónchale, voy a hacer todos estos contratos y si entran en default, otro proceso, se va a parecer como que va a ser un híbrido entre como si fuera una hipoteca o como si fueran contratos de alquiler, aunque es diferente, ¿no? Pero sí, entonces yo comprendo que, claro, la idea es incentivar al sector de ambas partes, tanto que los promotores puedan agilizar y mover su inventario, eso es por un lado, que es importante para la economía, y dos, también para los compradores o los arrendatarios que se convertirían ahora en arrendatarios, puedan gozar de una vivienda que están pagando, pero saben
que la están comprando a cuotas o a poco a poco. Entonces, lo bueno es que hay mejores prácticas. Hay otros países que han desarrollado estas leyes antes, en Centroamérica, en Sudamérica. Entonces, porque son países con mucha más población y con mucha más población vulnerable. Entonces, ya se han adelantado un poco a esta figura. Y Panamá, pues digo, ¿no? A buen tiempo se ha pues promulgado esta ley, que falta su reglamentación, que espero que ahí se puedan definir ciertos detalles que se han mencionado el día de hoy. Otro punto que también me recuerda mucho al tema de las fiduciarias. O sea, hay países en que las fiduciarias no están en el regulador bancario o financiero, sino hay unos países que tienen reguladores de sociedades y temas de ese estilo. Entonces, es un instrumento jurídico, pero en Panamá quedó en la super de bancos del 84 y un sector muy grande que ha florecido bastante y que es uno de los pilares, en verdad, del desarrollo del país. Entonces, por ejemplo, en el mundo fiduciario, típicamente hay 3 tipos de fiduciarias: la de banco, la de abogados y las independientes. Entonces, yo pienso de que cuando empiecen a salir las primeras licencias o autorizaciones, mejor dicho, otorgadas de empresas o personas jurídicas autorizadas para practicar y ejercer el leasing inmobiliario, vamos a ver algo un poco parecido. Vamos a ver de repente bancos o subsidiarias de bancos que van a tener la autorización y que lo van a hacer de manera directa. De repente algunos bancos que tengan fiduciarias van a decir, no, esta actividad me parece que compagina mucho con la parte fiduciaria, como mencionó Jaime muy bien. Entonces pienso de que hay una mancuerna en que cada parte se dedica a lo que mejor hace. Los promotores construyen, desarrollan y venden, tienen clientes, la parte fiduciaria, y entonces ahora con la figura del arrendamiento financiero y también las compañías de administración de bienes inmuebles, puede que cada parte maneje su nicho y haga que el engranaje del mercado y la industria con la economía funcione mucho mejor. Entonces, verlo como lo presentó Jaime en ese diagrama me pareció fenomenal, porque así a veces uno lo entiende más. ¿Cómo se va a comer esto? La gente dice. Entonces tienes que verlo de manera gráfica. Aunque a mí me encanta ver la parte técnica. Siempre busco un precedente, siempre busco que hay un antecedente, un tema comparado con otros países. Siempre es bueno analizarlo en todas las aristas, tanto pasadas, con leyes comparables, con lo que tenemos y cómo luciría esto en el futuro y en la práctica. Me parece que es muy importante. Entonces, básicamente, lo que sí es que, y lo hablemos de manera franca, el tema del capital, uno se pregunta mucho. O sea, por ejemplo, las fiduciarias han estado ya casi 36 años, 37 años, y han estado con un capital de $250,000. Y por eso, bueno, ha tenido un desarrollo y una amplitud y tiene sentido que tenga un capital pagado, suscrito, liberado, ¿no? Para que ampare la actividad. Entonces, la actividad no se ha convertido mucho, en verdad. Son $750,000. Entonces, las fiduciarias tendrán que aumentar su capital. Las que lo quieren hacer en la actividad, para los bancos, pues ya lo tienen por default. Pero sí, como que también la tarifa única que se paga de $30,000, también hay que considerarlo. Más la tarifa anual. La tarifa anual se parece a la de las fiduciarias jurídicas. Así que en verdad que siento de que a nivel de fiscalización y de regulación con el ente regulador, la super de bancos, pues tiene sentido. Más tarifas extra por montos y otras cosas que, bueno, ok, eso se entiende. La tarifa única, primera, sí está, hay que, claro, quieren que realmente uno se haga un plan de negocios a largo plazo, los entes que le vayan a tramitar la autorización para desarrollar la actividad. Entonces, eso va a ser interesante, pero yo pronostico que va a ser un poco así. Vamos a ver un par de bancos, un par de fiduciarias y un par de arrendadores financieros que de repente hagan el upgrade o de repente quieran tramitar esta autorización adicional que tiene su costo. Entonces, lo mencionaron en breve, pero yo lo menciono de manera amplia, tiene su costo, pero realmente las que se dediquen a esto va a ser un nicho muy bonito. Bonito porque van a ser pocas entidades bien reguladas, muy seguras para todas las partes, y al final la industria y el mercado se basa en la seguridad, en la confianza, para todas las partes. Entonces, tener ese mix entre los bancos, las firmas de abogados, las fiduciarias y tener esta figura más de manera oficial, transparente y regulada, nos parece muy importante. Pero sí es importante recalcar el tema de las diferencias. No es una hipoteca, no es un contrato de alquiler, no aplica la Ley General de Arrendamientos del 73.
Entonces, ese es el tema. O sea, no es un préstamo hipotecario, no hay abono inicial, luce como un alquiler, pero no, en verdad es un arrendamiento financiero a largo plazo. No se puede menos de 5 años, se puede, si no me equivoco, hasta 30 o hasta lo que las partes decidan. Pero tiene sus aristas, tiene también sus incentivos fiscales, el tema del TMS por 5 años, o sea, tiene ciertas claves importantes en la misma ley que, en definitivo, nos van a ayudar de manera general, así que esto es positivo. Yo sugiero que siempre conversemos con nuestros clientes, con nuestros promotores, con el mercado de manera general, para analizar las oportunidades que hay con esta ley, y los que estamos en la industria legal, financiera, bancaria, inmobiliaria, pues definitivamente depende también de nosotros mismos, ser propulsores positivos, con ideas propositivas, con un propósito claro hacia el mercado y los beneficios que esto va a traer para todas las partes. Así que en verdad que hay otros temas que son interesantes, que podemos quedarnos aquí mucho tiempo discutiendo cómo se conecta esto con otras aristas y otras leyes, pero no sé si aquí, si tienen más preguntas, si Jaime o Alex quieren decir algo adicional. Sí, solo ahí agregar al tema de los bancos. Estamos, ¿no? Estamos aquí. Sí. Sí. El tema de los bancos y las fiduciarias, bueno, nosotros tenemos Quijano Trust y bueno, tenemos intención de incursionar en este negocio. Y bueno, y ya nos han dicho, ya nos dijo la superintendencia que basta con informarles de que nos vamos a dedicar a ese negocio. Eso por lo menos para las instituciones que han tenido fiduciarias por muchos años y que a veces no las operan con la regularidad que quisiéramos. Sí. Basta simple con una carta que ya enviamos. Así que buenísimo. Pero estoy de acuerdo contigo el tema de que el ser convertirse en arrendador financiero sí resulta para una empresa financiera, una empresa nueva, porque los que pudiesen dedicarse a esto serían y que quisieran de repente ser promotores y además ser arrendadores. Resulta un gasto importante para ellos, porque sí, el capital pagado, como dices tú, $750,000, el derecho de registro que hay que pagar de $30,000. Entonces, eso hay que valorarlo y de repente considerarlo en la reglamentación para que sea algo que no sea exclusivo, ¿no? Digo que esta ley la están haciendo nada más para las fiduciarias a los bancos. Aunque el término financiero, digo, pareciera que aplica para los bancos, porque como mencioné yo, van a financiar, ellos son los que van a financiar. Entonces, si tú tienes esa cartera de contratos de leasing inmobiliario, entonces tú sabes en un momento dado quién fue el que cumplió, quién fue el que mantuvo, y es la realidad que al final del término del contrato que pactado, ellos pueden enseguida, y el arrendador se siente cómodo que va a lograr poder pagar ese remanente que queda y poder adquirir su vivienda. Y eso es lo que se quiere. No se quiere alquilar. Esto no es para alquilar, esto es para financiar una vivienda. Esto es un método alterno, es que no puede poner un down payment. Entonces tiene esta posibilidad, ¿no? Sí, aquí tenemos una pregunta, muchas gracias Jaime, tenemos una pregunta de Daniela del Valle, ella que dice, muchas gracias por la presentación. Una pregunta, ¿la totalidad del pago de arrendamiento se aplicaría al precio de compra o se haría un desglose de los costos financieros incurridos durante el periodo? ¿Cómo se ajustaría el precio de venta de la propiedad? Sí. Mira, Daniela, realmente acá este tema, como viene expuesto en la ley, pareciera que la totalidad del precio que tú pagas en materia de canon de arrendamiento te lo van a reconocer del precio pactado por el bien inmueble. Lo que pasa es que también es un requisito para este tipo de contratos que tú al inicio, cuando suscribes el contrato, pactes un precio de venta del bien, o sea, lo fijen un valor establecido, y a ese valor
Todas las sumas que tú vas pagando deberían descontarse en su totalidad. La pregunta que tú haces de que si los costos financieros también te los van a aplicar y te los van a cargar ahí, a mi juicio es algo sobre lo cual podríamos esperar a ver qué dice la reglamentación, pero como está, pareciera que no resulta viable porque te dicen que absolutamente todo te lo van a reconocer acá y no te habla de que esos costos al final van a generar un incremento en el bien. Imagino que también, entendiendo que la ley no tiene ninguna restricción al respecto, y comprendiendo el principio de estricta legalidad aplicado a las personas o entes privados, que no son entes públicos, ellos pueden hacer todo cuanto la ley no le prohíbe. Imagino entonces que no resultará ilegal pactar que ese precio tienes que pagarlo al final como un excedente, ¿no? Todas estas son cuestiones que tanto la reglamentación, que al efecto debe ser aprobada, y la superintendencia de bancos debe regular. Quizás la superintendencia de bancos pueda establecer que no puede pactarse un valor para este tipo o un costo de financiamiento superior a X o Y monto, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que tiene que ir evolucionando y yo estoy de acuerdo con Arturo, esto es un buen inicio, esta ley es muy buena, es algo que debimos tener hace rato, no sé por qué esperamos tanto como panameños, no sé por qué siempre somos como los últimos en esta materia, en materia de asociaciones público-privadas igual, ya yo no sabía ni qué hacer. O sea, yo veía a Colombia, a Chile, con todas sus asociaciones público-privadas en la 18ª ola, y nosotros con una ley en la Asamblea archivada ahí desde el 2014. Entonces, sí es un buen inicio, continuando con nuestro tema, sí es un paso correcto, pero tenemos que aprender primero de los errores y también irlo regulando poco a poco, y para eso la superintendencia va a jugar un rol sumamente importante. Excelente, Alex, muchas gracias. Mira que justamente en estos días conversaba lo mismo, que yo comparo mucho Panamá con Colombia, con Costa Rica y con Chile. Tienen muchas similitudes en ciertas cosas y lo miro de manera interesante, y ver cómo ellos han echado hacia adelante con ciertas leyes mucho antes que Panamá, incluida el leasing inmobiliario, los APPs y entre otras. Entonces siempre lo bueno es que tenemos a dónde mirar. Eso para mí es importante, para la industria es importante. Pero pienso que en Panamá, cuando las cosas llegan y llegan bien, llegan para quedarse y llegan con un buen sentido. O sea, la super de banco siempre será nuestro norte, siempre sabemos que es un regulador de primer nivel, siempre sabemos que es la base, digamos, una base importante de la economía, y esperemos que esta nueva actividad que va a caer, en mi opinión, entre bancos, promotoras, fiduciarias, va a estar como dividido, se apoyen entre sí todos los sectores de la economía, y nos sigan ayudando pues al desarrollo del sector, a la reactivación económica, y también, por supuesto, en el otro lado de la moneda, en darle vivienda digna y segura a todos los compradores, o en este caso, arrendatarios financieros. Entonces, bueno, nada, gracias a todos por estar aquí el día de hoy. No me quisiera despedir antes de darle las gracias al Platinum Leadership Circle de AmCham, que es Chevron, ICE, 3M, Citi y BAT, y a los miembros Gold de AmCham, Dell Technologies y Ricardo Pérez. Y en verdad, dar las gracias a todos los participantes del día de hoy, a todos nuestros invitados, a todos los miembros de AmCham. La verdad que a todos los que estamos aquí, a los miembros del Comité de Bienes Raíces, a nuestra Vice Chair, a esta Ros Moreno, a todos los que participaron, también miembros de la Junta Directiva de AmCham presentes, y amigos queridos todos. Así que estaremos conectados en sintonía. Seguimos un año muy interesante, muy positivos todos, muy propositivos, con mucha energía y muy positivos con todo lo que viene. Así que nada, cuídense todos, tengan un excelente día, tengan un feliz cierre de mes y cierre de primer trimestre, y nos vemos hasta la próxima. Entonces nos vamos, porque si no nos quedamos. Así que hasta luego todos. Gracias. Gracias.